Toma toda mi atención, todo mi respeto. Toma mi comprensión y honestidad. Hagamos juntos un Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Amigas y amigos, queridos radioescuchas, estamos en Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en colaboración con esta emisora radiofónica. Yo soy Salvador Franco Cravioto y a nombre de nuestro presidente interino Ramiro Lara, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos, la cultura de la legalidad, de la paz y de la no discriminación. Me acompaña en cabina la colaboradora de este espacio ya de mucho tiempo y a quien agradezco que esté con nosotros, Karime Cruz. Bienvenida, Karime. Muchas gracias. Gracias, Karime, a ti como cada semana por estar con nosotros, y como invitado viene en representación de la doctora Patricia Orozco Martínez de la organización El Sabio Roble AC, que se ocupa de personas adultas mayores, el licenciado Héctor Hugo Amador Guzmán, y el tema es precisamente derechos de las personas adultas mayores. Un tema muy interesante y por lo tanto te damos la bienvenida, Héctor Hugo. Muchas gracias al programa, a la Comisión de Derechos Humanos y al público que nos escucha. Al contrario, a ti, a ustedes por estar aquí con nosotros, por querer participar. Las organizaciones tienen una función primordial, esencial e indispensable para la promoción también y defensa de los derechos humanos. Sin ellas no sería lo mismo en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a su realización plena, en cuanto a su ejercicio, en cuanto a su goce por parte cada vez de más personas. Y bueno, qué bueno que estés en este espacio. Héctor, platícanos de ti, platícanos de la doctora Patricia. Te damos la apertura con el micrófono para que inicies la conversación. La doctora Patricia es la presidenta de la organización, tengo entendido. Y bueno, ¿de qué se ocupan, de qué se encargan como organización en El Sabio Roble? Ok, bueno, pues en El Sabio Roble lo que se hace es atención integral para personas adultas mayores, a partir de 3 programas base que tenemos, que es salud, nutrición y educación. De ahí se desprenden algunos proyectos que en este momento estamos desarrollando. Comentarte que pues traigo el saludo y el agradecimiento de la licenciada Patricia por esta apertura, este espacio. En El Sabio Roble lo que se hace es esta atención gerontológica a las personas adultas mayores. Ahorita estamos desarrollando un proyecto en el programa de nutrición que se llama Seguridad Alimentaria para Personas Adultas Mayores, que precisamente pues tiene que ver con digamos, esta cuestión de derechos humanos, el derecho a la alimentación, que es uno de los que más se ha visto vulnerados por la pandemia. Nosotros nos encontramos que durante la cuarentena, esta muy larga cuarentena, el encierro, más que cuarentena, el encierro por esta pandemia, las personas adultas mayores comían una vez al día, digamos que de manera promedio, en las colonias donde nosotros estamos llevando estas consultas gerontológicas, donde más bien la licenciada está encabezando este enorme esfuerzo, que precisamente pues hoy no pudo venir por estar ahorita está en la colonia Felipe Ángeles, de aquí en el municipio de Pachuca, precisamente con este proyecto en campo, atendiendo a personas adultas mayores. Dijiste personas adultas mayores, y este es el tema, los derechos de las personas adultas mayores, pero se preguntarán nuestros radioescuchas, ¿qué son las personas adultas mayores? Bueno, son aquellas que tienen 60 años de edad o más, así lo considera la ley, y precisamente la fuente de sus derechos hay varias. Está la Constitución, están los instrumentos internacionales, están las leyes. 2 de ellas
todas estas son fuentes de derechos humanos. Dos de ellas que se ocupan en particular de este grupo de atención prioritaria es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General contra la Discriminación, que se llama Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar, Eliminar la Discriminación, que también hay una versión local, hay una versión para el estado de Hidalgo. Y algunos de estos derechos humanos son principalmente, como tú decías, tú ya mencionaste, el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que es de lo que se están ocupando. También tienen el derecho a la familia, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia y a la seguridad social, el derecho de asociación y de reunión y con ello el derecho a la diversión y al esparcimiento, a la libertad de expresión, por supuesto, a no ser limitados, a no ser censurados, el derecho a una vida libre de violencia y con base en ciertos valores, principios y derechos como la vida, la salud, la educación, la igualdad, la libertad, la propiedad, la legalidad y sus garantías y la justicia. Después de este preámbulo, pues, y de lo que nos comentas, pues vamos a darle la palabra a Karime por lo que ella quiera comentar. Sí, es muy importante salvaguardar los derechos en general, pero sobre todo los derechos, me imagino, de los adultos mayores. Y a mí me gustaría preguntarle, licenciado, ¿cuáles son los derechos más vulnerados que ustedes se han percatado que sufren estas personas? Bueno, dentro de estos derechos, pues más bien es una situación, digamos, que conlleva varias, o que da pie, o más bien es el resultado de varias otras situaciones, ¿no? Okay. Ahorita lo principal que hemos detectado, pues, es que se ha vulnerado el derecho a la alimentación, sobre todo, y el derecho a la participación. ¿Esto en qué sentido? En que este encierro ha llevado a que las personas adultas mayores pues se encuentren en casa frente a la televisión, a lo mejor tristes, ¿no? La familia no puede visitarlos, los hijos, y se enfrentan a una serie de situaciones en las que, pues por su condición etaria o por su condición de salud, no les es posible resolver, ¿no? Y en este sentido, pues es muy importante la participación tanto de la familia como de la comunidad a través de las instancias de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de los vecinos, ¿no? Que puedan ayudarles en este sentido. Obviamente también nos hemos encontrado con algunos casos de violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, pues también a nosotros como organización nos permite ir reforzando estos programas, estos proyectos que tenemos. Ahorita que lo menciona, quisiera saber, por ejemplo, si ustedes como fundación han realizado alguna demanda o denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Hasta el momento no ha sido necesario, no nos hemos encontrado con un caso de gravedad. Sin embargo, estamos seguros y ciertos de que en este trabajo que estamos desarrollando en comunidad, en las colonias, sobre todo en las zonas periféricas, periurbanas de los municipios tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma, nos vamos a encontrar en algún momento con pues algún caso que se tenga que llevar ante las instancias correspondientes. Y en ese sentido, pues también nosotros como organización estamos reforzando y estamos pensando en reforzar el área jurídica, en tener estos conocimientos básicos y sobre todo poder darle el cauce necesario a las necesidades de las personas. Claro que sí. Sin embargo, qué bueno que lo mencionas y que lo preguntas, Karime, porque en determinado momento es posible, porque si bien la Comisión de Derechos Humanos no se ocupa, salvo en casos de discriminación, que ahí puede darse, de problemas o de vulneraciones a derechos entre particulares, sino más bien de persona a autoridad, ya sea estatal o municipal, puede darse si se vulnera, como dice el artículo 7 de la Ley de las Personas Adultas Mayores, la certeza jurídica, que esa está a cargo principalmente de las autoridades y es una obligación, pues ahí sí puede proceder una queja a petición de parte o hasta de oficio ante una Comisión de Derechos Humanos o ante un Ministerio Público, inclusive también bajo la forma
y bajo la categoría y el delito, porque ya es un delito, la discriminación. También este artículo 7, que es uno de los más importantes de la ley, señala otros principios, además de los que ya mencioné, que son la integridad, el derecho a la integridad, el reconocimiento de la dignidad de las personas, de los adultos mayores, el derecho de preferencia, porque por su edad pues tienen ciertas preferencias en muchos aspectos, y todo esto son principios que los llevan al objetivo, a la finalidad, que es que ellos tengan una vida plena, con calidad, con seguridad y con un mínimo vital. A veces en los derechos humanos pues todavía no lo logramos ni para los adultos mayores, ni para ningún grupo vulnerable o de atención prioritaria, ni para nadie, a veces ni para miles o millones de personas con tanta pobreza en el país, con tanta desigualdad, a los mínimos vitales, pero pues no podemos dejar de mencionarlo y de ir tratando de ir aspirando a ello, porque también de eso se tratan los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente se tratan de derechos civiles y políticos, sino también se tratan también de derechos sociales, no solamente de libertades, sino también de necesidades básicas de las personas, ¿no? Y en México pues nos falta mucho camino por recorrer, habiendo tantas personas con tanta necesidad de lo mínimo, de lo básico, y entre ellos pues los adultos mayores pues ocupan un papel también y un porcentaje pues elevado. ¿Cómo pueden acceder las personas adultas mayores al servicio que ustedes ofrecen? Bueno, lo que nosotros tenemos es una página en Facebook que es el Sabio Roble AC. Ahí pueden acceder a estos servicios, o bien, digamos que por visitándonos. Nosotros nos encontramos en calle Sinaloa 511, en el fraccionamiento San Cristóbal, ahí en La Providencia, en Mineral de la Reforma. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a cerrar el primer bloque, pero seguimos charlando, nos queda la mitad del programa, así que no se preocupen, y seguimos con el tema derechos de las personas adultas mayores. Mucho que conversar todavía en el segundo bloque, amigas y amigos, no se vayan, estamos en el programa Hidalgo con Derechos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. Sigue la conversación en redes sociales. En Facebook, Derechos Humanos Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en @CDHE Hidalgo. En breve regresamos. Gracias por tu sintonía. Escuchas Hidalgo con Derechos. Todas las personas, todos los derechos. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos, un espacio para la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, que es también cultura de paz, de legalidad y de valores comunes que a todos nos unen como personas. Yo soy Salvador Franco Cravioto. Continúan conmigo en cabina Héctor Hugo Amador, de la Fundación El Sabio Roble, que se ocupa de garantizar, promover, ayudar a las personas adultas mayores, y también Karime Cruz. No sé, Karime, si te hayas quedado con algo en el tintero, o Héctor, ¿quién quiere continuar con este bloque, con este tema? Un poco sí. Quisiera saber, por ejemplo, cómo surge la fundación, viendo, me imagino, que ciertas necesidades en la población. No sé, me gustaría que nos comentara un poquito al respecto. Claro que sí. Bueno, a mí me parece que la más indicada sería la licenciada Patricia de contarnos cómo nace el Sabio Roble. Sin embargo, trataré de hacerlo y no omitir algunas cuestiones. El Sabio Roble nace hace 7 años, en el 2014, el 28 de agosto cumplimos 7 años, pero hay un trabajo previo a partir del 2011, 2012. Ella, como licenciada en gerontología y licenciada en trabajo social, comienza a hacer algunas actividades con personas adultas mayores, y se dan cuenta que pues estos esfuerzos pues tienen que legalizarse, o tienen que conjuntarse en una asociación civil, y así es como nace el Sabio Roble. En el 2016 se obtiene la donataria autorizada. Somos una asociación civil que expide recibos deducibles de impuestos, y
A partir de ahí se ha enfocado en la promoción de la salud, sobre todo de las personas adultas mayores. El Sabio Roble funciona también como una casa de día. La pandemia ha obligado, o más bien nos obligó, que durante 2020 esta casa de día pues permaneciera cerrada, pero ahorita en octubre estamos ya trabajando en las condiciones para comenzar a recibir de nuevo a las personas adultas mayores. O sea, cerrada, pero mandaron a los adultos mayores a sus casas, o cerrada sin visitas. No, un tiempo de marzo a junio fue cerrada sin visitas, digamos que en el pico más alto de la pandemia, sobre todo también por algunos problemas que existieron de contagio dentro de la asociación. Se cerró. Sí, hubo contagios. Sí, y posteriormente a eso pues se apertura, se comienza con una campaña de donación de kits de limpieza, junto con una donación que nos hace Kimberly Clark para este apoyo. Se lleva a algunas colonias del polígono de la Mártires 18 de agosto, las colonias que están atrás de la Penny, que es un polígono muy, muy amplio de diferentes colonias, y en la colonia La Raza en Pachuca. Bueno, a partir de ahí se comienzan a trabajar en visitas domiciliarias, gerontológicas, para seguir atendiendo, para no desatender a estas personas adultas mayores que en un principio, pues, digamos que ocupaban el servicio de casa de día, y se les sigue dando esta atención ahora a distancia. La casa de día cuenta con un comedor nutricional. Ese comedor nutricional digamos que se convirtieron en una serie de kits nutricionales con los que se les siguió apoyando, pero pues ya para que ellos lo prepararan en sus hogares con el apoyo de sus familias. ¿Cómo nos ha pegado la pandemia? Porque además, mental y emocionalmente, además del temor de contagiarse, de infectarse, que hayan dejado de ver estos adultos mayores a sus amigos, bueno, algunos hasta se vuelven a enamorar y se casan, que hayan dejado de convivir, tener este derecho al esparcimiento, a la recreación, al ocio, debió haber sido difícil para ellos. Ojalá ya pronto salgamos de esto para que se normalicen actividades, porque también eso va demeritando la salud. Así es, sobre todo, pues más allá de visibilizar la salida de la pandemia, tendremos nosotros que adaptarnos a esto que se ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Y en ese sentido es como yo comentaba, que ahorita en el mes de octubre, en el próximo mes, pues se pretende reabrir de nuevo la casa de día, seguir brindando estos servicios para quienes así lo requieran, y sobre todo también estamos trabajando en este 7º aniversario. Fue un festejo en grande porque y logramos la inauguración de un centro de educación, investigación y capacitación. ¿Esto qué significa? Pues que es un área destinada exclusivamente a la capacitación, a la prevención de la salud, a pláticas, a talleres, y estamos trabajando en crear una escuela de cuidadoras y cuidadores primarios para que pueda tener un reconocimiento este trabajo que pues hacen las familias, hacen los familiares, pero sobre todo que tengan las bases jurídicas, las bases de salud, las bases de primeros auxilios y todo lo que representa ser un cuidador primario, o más bien lo que representa cuidar a una persona adulta mayor que se encuentra en condiciones de salud pues a veces adversas. Pasa como con los niños, ¿no? Para quienes también el encierro ha sido complicado y ya lo que quieren es ver a sus amigos. Híjole, muy complicado que ha sido esto. Sí, definitivamente demasiado complicado. Sobre todo el encierro creo que es lo que más ha pegado en un sentido emocional, y nos ha pegado a todos. A todos. No creo que sea exclusivo de las personas adultas mayores. Sin embargo, a ellos en un primer momento pues fue como el grupo etario el que más afectaba a la pandemia, ¿no? Ahora ya es generalizado. Definitivamente. ¿Y cómo pueden acceder las personas a estos servicios que nos comentas? Bien, pueden llamar al teléfono de la Asociación del Sabio Roble, que es el 771-281-7424. En redes sociales nos encuentran como el Sabio Roble AC. Y ya les comentaba, asistir a las instalaciones. Se encuentran abiertas los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahí podrían obtener mayor información sobre estos servicios que ofrece el Sabio Roble para las personas adultas mayores.
Pues muchas felicidades, Héctor Hugo, por este enorme trabajo que realizan en el Sabio Roble. La licenciada Patricia y bueno, todo el equipo de colaboradores que además tienen toda la expertise del mundo en la gerontología y en el trato para estas personas. Recordar ya nada más, ya hemos hablado un poco del marco legal sin tratar de aburrir a la gente, pero es un programa también de educación, de promoción y difusión en derechos humanos, que los principios rectores de los derechos de las personas adultas mayores son principalmente, además de los que hemos mencionado, también la autonomía y la autorrealización. ¿Qué significa autonomía y autorrealización? Y esto nos sirve también para otros derechos, no solamente de cualquier persona, no solamente de un adulto mayor. La autonomía significa, y la autorrealización también de paso, que las personas tienen independencia y se les debe de respetar su independencia, su libertad, su independencia y su libertad personal, reconocer su capacidad de decisión y algo que en derechos humanos se llama el desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, que las personas pueden y deben decidir. En el caso de los niños, por ejemplo, tienen una autonomía progresiva que se les va reconociendo poco a poco y que van ejerciendo poco a poco, pero los adultos mayores pues la deben de tener en plenitud, sobre todo cuando están en plenitud de sus capacidades mentales. Otro es el derecho de participación o el principio de participación que da origen al derecho, que es del que tú hablabas, Héctor, que significa que tienen derecho a la consulta, tienen derecho a ser consultados, a ser tomados en cuenta. También la equidad, que es darles un trato justo, proporcional y sin discriminación, a la corresponsabilidad, que es una responsabilidad compartida, autoridades, sociedad civil, familia, derecho a la familia, al amor, al cariño de sus seres queridos y una responsabilidad tanto propia como de las personas cercanas a ellos e inclusive de las autoridades y una atención preferente, que se les dé un trato justo, proporcional, con atención preferente en las condiciones de acceso y disfrute de derechos, bienes y servicios. Cuando esto se empiece a realizar en mayor medida, pues los derechos de las personas adultas mayores pues irán consiguiendo realizarse pues de manera más amplia y extensiva. Héctor Hugo, ¿algo más que desees agregar? Pues nada, que desde las organizaciones de la sociedad civil se sigue fomentando los derechos humanos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las juventudes en su conjunto y seguiremos haciendo este trabajo en equipo, siempre de la mano y abiertos tanto a otras fundaciones, a empresas, al gobierno, a los organismos autónomos como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y pues es un trabajo que va a persistir independientemente de las condiciones gubernamentales en que se encuentre el Estado, que se encuentre el lugar donde nosotros tenemos incidencia geográfica y comentarles que pues bueno, este trabajo se realiza pues principalmente pues donando el tiempo, ¿no? Es un sector, las organizaciones de la sociedad civil son un sector que pues lamentablemente se encuentran pues con problemas sobre todo de financiamiento, ¿no? Entonces muchas veces los servicios que se proporcionan tienen una cuota de recuperación y esto significa que es un precio quizá por debajo del mercado, pero que nos permite seguir ayudando y seguir construyendo y seguir haciendo más de lo que se hace. Además, como hablábamos en la pausa, todos alguna vez vamos a llegar a la edad de adulto mayor. Karime, ¿algo más? ¿No? Nada más, pues agradecerle de su presencia, licenciado. Pues muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Gracias, amigas y amigos. Ha llegado el momento de despedirnos. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y página web institucional. Se nos va muy rápido el tiempo en radio, que es www.cdhhgo.org. Pueden contactarnos en la línea 871-765-96, WhatsApp 771-360-0270, en las redes sociales, en el YouTube o en cualquiera de nuestras 14 oficinas en el estado de Hidalgo. Yo soy Salvador Franco Cravioto. A nombre de nuestro presidente Ramiro Lara, les agradezco el haber estado con nosotros. Por nuestra parte ha sido todo esta semana. Les esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Hasta pronto. Es momento de incluir. Es momento de sumar. Es momento de incidir. Es momento de actuar.
Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.